Hola a todos, este es el segundo capítulo del podcast Árbol de Vida y estoy bastante feliz y a gusto de estar compartiendo este conocimiento que ya hace mucho tiempo estaba resonando en mí poder expresarlo ante una cámara, ante una comunidad, ante un público, a gente que esté buscando respuestas más profundas sobre la vida, sobre la espiritualidad, sobre la sexualidad, que es un tema bastante tabú dentro de nuestro día a día y muchas veces lo disociamos del mismo creador. Y como lo decía en el podcast anterior, ahí es donde ocurre el real problema de la interpretación de cómo es Dios, de cuál fue el diseño original de Dios con la sexualidad. Que cuando castramos la sexualidad, todo pierde sentido. Cuando vemos a personas que buscan a Dios, algunas piensan que es simplemente orar, pedir, rezar, leerme la Biblia 2, 3, 10 veces el Salmo, rezar el rosario. Y sí, eso puede ser Dios, claro que sí. Sin embargo, la piedra fundamental de Dios termina siendo la sexualidad. Porque sin sexo no hay vida. Y no lo hablo solamente de una vida como hijos, que para eso también sirve el sexo, pero también de una vida interior, de una vida espiritual, como decía Jesús. Y Dios hará que dentro de su interior corran aguas, ríos de agua viva, ríos de agua eterna. O sea, el sexo no solamente da hijos, el sexo también nos da vida a nivel interior. Y de eso quiero hablar en este podcast, de la finalidad de Jesús, el Cristo, de la finalidad de cómo obtener esa agua de vida eterna. ¿Dónde está esa agua de vida eterna? Agua de vida eterna. Agua. A eso me quiero referir en este segundo podcast, la historia de Jesús. Jesús, el Cristo. Después de casi varios miles de años desde que empezó Adán y Eva, el hombre fue destituido, desterrado del paraíso y vive penumbra y penumbra, desiertos, pérdidas, adoración, ídolos, perdido en la ignorancia. Sucede que llega el Mesías, llega Jesús, ¿no? Y Jesús viene a hablarnos en parábolas, viene a hablarnos en misterios. Yo os pregunto, hablar de sexo hace 2000 años, 3000, 4000, ¿cómo sería visto? Si hasta ahora todavía genera cierta eh, incomodidad hablar de este tema, ¿cómo hubiera sido hablar hace 2000, 3000 años de sexo? Imagínense a un Jesús queriendo hablar de estos temas, de la sexualidad, de Dios, de la creación. ¿Cómo lo hubieran recibido? Y Jesús hablaba en parábolas, para el que entienda, entienda, para que el que tenga oídos, escuche. Porque los misterios del cielo, lo dijo a sus discípulos, no es para todos, es para que el que entienda. Y acá voy a ser más profundo, señores, porque aunque ustedes crean que Dios nos abandonó cuando fuimos expulsados del jardín del Edén, la verdad es que no. Dios es como este padre que su hijo no sé si lo han visto muchas veces en las situaciones del día a día, un padre que tiene un hijo es malo, pero el padre siempre tiene una esperanza, siempre la madre llora y suplica que ese hijo vuelva a casa, como el hijo del pródigo, el padre pródigo, el hijo pródigo, esta historia. Lo mismo ocurre con nuestro Dios, el Creador. Y yo se los puedo decir por los sueños e interpretaciones que he tenido. Y les voy a decir algo más. Hasta en las películas, Dios trata de guiarnos. Dios trata de que encontremos otra vez su camino de vuelta a casa. Películas de Disney, hasta en películas de animes, hay cosas, hasta en películas como Avatar. Dios sigue manifestándose con su intención de volver a este paraíso perdido. Jesús nace, Jesús entra en la tierra, ok. Y muchos misterios se hablan acerca de Jesús, pero ya les voy diciendo que todo es parábola. Hay que entender. Y acá voy a ir tratando de dar un poco de luz para ese entendimiento. El primer misterio, el primer milagro que hace Jesús es transformar el agua en vino. El agua en vino. ¿A qué te hace referencia cuando hablo de agua en vino? De manera literal me dirás, Denis, agua, Borgoño, Tramarga, vino, qué rico vino. ¿Tú crees que Jesús va a estar hablando de esa agua y ese vino? Cuando Él habla de parábolas y viene de misterios y reinos y es el enviado, el Mesías.
y va a morir más adelante en una cruz? ¿Tú crees que Jesús se refería a simplemente agua en vino? ¿Es un milagro? No, parábola. Agua en vino. Vamos a hacer un poco de análisis. Algo simple, algo simbólico puro. Agua en vino. Si yo te hablo de los fluidos sexuales, ¿podrían asemejarse al agua? ¿Los fluidos sexuales? ¿Sí o no? Son fluidos, agua. ¿Y el vino? ¿Qué vendría a ser el vino? ¿De qué, Denis? ¿Me vas a decir que es otro en rojo o qué? ¿Y el vino no vendría a ser alegría? ¿No vendría a ser vida? Y en el video anterior, cuando yo hablaba de la transmutación, el nacer el espíritu, la sexualidad diferente, ¿no hablaba de paz, alegría, tranquilidad, gozo, serenidad? Justamente esa es, o ese es el misterio que se me ha revelado del agua en vino. El agua, todos los seres humanos tenemos agua dentro de nuestros órganos genitales. Y otra vez, podemos usarlo para simplemente darnos placer momentáneo, orgasmos momentáneos, o transformarlo en vino, en espíritu, en éxtasis, que es justamente para lo que fuimos creados. Y ahí está Jesús dándonos un guiño de qué realmente debemos hacer en nuestro día a día, en la existencia del ser humano. Denis, pero no, me queda, Denis, eso no me termina de cuadrar. ¿Ah? Tú estás un poco inventando que el agua en vino. No, 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 no me queda, no me queda. Vamos con otra parábola. Llega Nicodemo. Nicodemo, que ojo, Nicodemo era un rabí de estos viejos, ¿no? Con sus sotanas, los custodiosos de Dios, ¿no? Los de Moisés, los que se tenía que cumplir a cabalidad la palabra de Dios. Ese era Nicodemo. Y lo visita oculto a Jesús de noche. ¿Por qué lo visita oculto? Porque todos le tenían envidia o tirria a Jesús. Hasta que Jesús lo ve, lo atiende y Nicodemo le dice, Señor, las cosas que tú dices, los milagros que tú haces, tú tienes que venir de Dios. Él reconoce, Nicodemo, reconoce a Jesús como un enviado de Dios. Y Nicodemo le pregunta, Señor Jesús, ¿cómo es que hay que volver a nacer de nuevo? Tú dices que hay que nacer de nuevo. ¿Tengo que ingresar en el pecho de mi madre o en el vientre de mi madre nuevamente siendo ya viejo? Le dice Nicodemo. Jesús le responde, ¿acaso siendo tú maestro de la ley, no sabes esto? Como diciendo, solamente lees, pero no, has vivido la verdadera Biblia en carne. Y ahí es donde dice Jesús, de cierto os digo, que no nace de nuevo no podrá ingresar al reino de mi Padre. Porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y ahí lo sentencia Jesús a Nicodemo y termina mencionando a Moisés. Porque así como Moisés levantó su serpiente, así el hombre deberá ser levantado. Serpiente, serpiente que baja, tentación, serpiente que sube, cielo. ¿Se dan cuenta por qué la serpiente tiene doble explicación? En el inicio del Edén, la serpiente baja. Pero luego Jesús dice, así como bajó, ahora hay que levantar. ¿Qué hay que levantar la serpiente? Si se dan cuenta en nuestra espalda, en nuestra columna vertebral, ¿qué forma tiene? Mírenla. ¿Qué forma tiene nuestra espalda? ¿Qué forma tiene nuestra columna vertebral? La forma de una serpiente. ¿Y por dónde sube la energía sexual cuando respiramos? Por la espalda. Y llega a la cabeza, a los centros superiores. Y llena de vida. Por eso, todo nuestro paraíso, todo nuestro jardín, todo nuestro cuerpo, nos sentimos plenos. La energía sexual alimenta otros centros. Eso lo veremos de repente más adelante en una explicación fisiológica de cómo la sexualidad transmutada termina impactando nuestros nervios. Pero ahora sigamos en el simbolismo, sigamos en la parábola. Jesús, después, más adelante, se acerca a un pozo porque se dice que él tenía sed. Él tenía sed, Jesús tenía sed. Y se acerca a un pozo. Y hay una samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber, dame de tomar agua, le dice Jesús. Y la samaritana le dice que no, que tú eres judío, yo soy samaritana, no nos llevamos bien. Y Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí, dame de esa agua de beber. Y la samaritana reflexiona y le dice, Señor, es cierto.
quiero aprender, quiero tomar de esa agua, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, tráeme a tu marido. Otra vez, ¿qué tiene que ver el agua con el marido? ¿Por qué cuando la samaritana le dice, quiero tomar de esa agua, Jesús le dice, tráeme a tu marido? ¿Para qué le diría a Jesús, tráeme a tu marido cuando la samaritana le dice, quiero tomar de esa agua que tú me estás diciendo? Y la samaritana le dice, Señor, no tengo marido. Jesús le dice, es cierto, porque el actual que tienes es tu amante, y 5 amantes has tenido. ¿Qué nos da a entender con esta parábola Jesús? Que la sexualidad, señores, no se practica con quien nos da la gana. Es que no, en Tinder lo conocí, pues un choque y fuga. ¿Tú crees que Dios va a estar ahí jugando al choque y fuga? A más o menos sí, más o menos no. No funciona. Con Dios es todo o es nada. Pero ¿por qué Jesús hace hincapié en esto? Primero que nada, cuando la samaritana le dice, dame esa agua de beber, Jesús se está refiriendo al agua de vida eterna. Y cuando le dice, tráeme a tu marido, ¿para qué creen que le está diciendo? Para que Jesús le diga, tráeme a tu marido, para yo enseñarte a cómo tú con tu marido pueden tomar de esta agua de vida eterna. Porque el agua de vida eterna, señores, nace en la unión sexual. Nos guste o no nos guste, nos moleste o no nos moleste, al padre esté de acuerdo o no esté de acuerdo, da igual, señores. ¿La sexualidad qué? ¿La vas a evitar? Estos padres religiosos que dicen, no, yo me castigo, van a dormir y tienen poluciones nocturnas. Miran a una mujer y están alucinando cosas. El ser humano es igual en todos lados. Hay que aprender a integrar y sobre todo la sexualidad, que es el tema que muchas veces lo mantenemos oculto. Pero claro, seamos honestos. Un ser humano que no sabe de sexualidad, a ver, que lo hace a oscuras, lo hace a escondidas, lo hace más o menos. La sexualidad requiere un tratado, un conocimiento, una enciclopedia vivida del ser humano. ¿Lo vivimos así? No. A nadie se nos ha enseñado a cómo vivir nuestra sexualidad. Y no estoy hablando con esto que hay que vivirlo en libertinaje y demás, para nada. Pero sí hay que ser conscientes que hay un deseo interno en nuestras gónadas, en nuestro cuerpo, a partir de cierta edad, y que el hombre busca a su mujer busca al hombre, y hay deseos eróticos sexuales, y hay que saber manejarlos para que esto no nos termine manejando a nosotros de otra manera y terminando haciéndonos perder. Por eso Jesús dice a la samaritana, tráeme a tu marido, para enseñarte a cómo tomar esta agua que está dentro de ti. Y esto me hace razonar con algo que, como yo les venía comentando, lo he vivido en sueños. Yo una vez tuve un sueño donde yo sacaba justamente, no agua, sacaba piedras del pozo, yo sacaba. Y de abajo me decían, jala, jala, jala. Y yo jalaba, pero se me caían las piedras. Y yo jalaba, como estos pozos antiguos, ¿vale? Así, yo jalaba las piedras. Eso fue la primera parte del sueño. En la segunda parte del sueño, en el mismo sueño, yo estaba con una soga. Y en esa soga, de pronto, en mis pies, aparecía agua. Y el agua iba aumentando, iba aumentando. Y yo sacaba, con mi soga, sacaba. Pum, pum, pum. Y arriba terminaba en el agua, era como una laguna. Y luego me levanté del sueño. Y me acordé de la simbología del agua del pozo, sacar agua del pozo, el misterio de la samaritana, la vida eterna. Dije, este sueño no fue casualidad. Busqué en la Biblia y justamente hay bastante referencia con el agua de vida eterna, pero busqué más y dije, ¿dónde se nace el agua de vida eterna? Y es eso. Nuestros fluidos vienen a ser las aguas y para nacer la vida eterna nacen con estos fluidos. Pero muchas veces nosotros, en la ignorancia o también en la tentación, no nos importa y simplemente queremos descargar y ya. Yo lo vivo porque lo he vivido también en mi experiencia. O sea, a veces la tentación es más fuerte. Dicen, aquí va a entrar esos caminos, simplemente hay que descargar, ya, vive la vida es solo una, etcétera, etcétera. Y ahí no nace Dios. Por eso también hay otro misterio que se menciona y se dice, que Jesús caminaba sobre las aguas. ¿Qué aguas? Aguas sexuales. ¿A qué se refiere con esto? Esto es mucho más profundo, pero les voy comentando que practicar la transmutación, señores, no es fácil. Varones, mujeres, practicar la transmutación, la sexualidad sagrada, la sexualidad bien hecha, la sexualidad como fue originada en el paraíso, como Dios mandó, no es fácil. ¿Por qué?
porque hay que aprender a tener un control, un cierto dominio, una cierta, entre comillas, maestría sobre nuestra fisiología, sobre nuestra erección, sobre nuestro aguante, sobre respiración, ¿ah? Sobre nuestro ritmo. Y son cosas que a uno lo van haciendo más capaz sexualmente también. El hombre muchas veces promedio 5 minutos es lo que dura en un acto sexual. Y la mujer a partir de los 20 recién empieza a poder entrar en un calor más sexual. Entonces tampoco hay una sinergia. Muchas relaciones viven fracasadas, donde la mujer no disfruta nada de la sexualidad. Y es el hombre que tampoco lo disfruta y busca afuera lo que no tiene adentro. O sea, todo termina enredado. La sexualidad real, cuando es bien hecha, dura minutos, puede durar hasta horas. Porque ¿qué ocurre en la transmutación? Les voy comentando. La transmutación es simplemente el hecho de tener relaciones, pero no llegar a la eyaculación, no llegar al orgasmo genital, sino aguantar. Y con ese calor, con ese erotismo, respirar, inspirar, ascender, inundar todo ese calor erótico en nuestros centros energéticos. Esa es la verdadera sexualidad. Esa es la verdadera transmutación. Sin embargo, en la sociedad moderna el hombre dura 5 minutos y la mujer no disfruta de su sexualidad. Muchas mujeres son histéricas. Muchas mujeres viven divorciadas de la sexualidad, fingen tener orgasmos. Es más, aguantan ya que el hombre busca afuera otras cosas. Ah, ya no quiero eso. Cuando la sexualidad realmente nos llena de vida eterna. La sexualidad no es un lujo, es una necesidad. Y hacerlo bien hecho es una necesidad mayor aún. ¿Qué pasa cuando estamos llenos de vida eterna, llenos de espíritu, con la sexualidad dentro de nuestro cuerpo, integrada? Podemos dormir y tener revelaciones, sueños, anticipos, cosas mágicas, misteriosas, que Dios nos puede ir guiando. Y yo se los comento porque yo también me dedico a ser empresario, me dedico a liderar personas, me dedico a hacer estos temas. Y todo lo he recibido por medio de sueños. Cuando estaba tomando una decisión mala, un cambio, un guión. Este canal antes se llamaba Misterios del Sexo. Un día dormí y me dijeron, no, árbol de vida. Y yo no sé, pero luego buscando en la Biblia, realmente es árbol de vida, forma parte del primer capítulo de Génesis. Entonces, uno empieza a tener un guiado de arriba. Alguien que te dice, ven conmigo, yo te guío. Tú haces el trabajo bien abajo, yo te guío desde arriba. A esto vamos con este camino de árbol de vida. Más adelante, Jesús, que es un misterio de parábola, es un misterio de parábola, Jesús muere, muere en una cruz, muere en una cruz, ¿no? Y todos hasta ahora llevamos una cruz en el pecho. Pero solamente pensamos que es un matadero, es un madero para representar la muerte de Dios y no. Otra vez, Jesús muere en este símbolo de cruz para darnos a entender nuevamente la fusión y la magia, el sentido de la vida. Cruz, unión masculino y femenino. Cruz, miembro masculino, falo, como lo quieran llamar, miembro, y mujer, femenino, unión, sexo. La muerte de Jesús es un símbolo sexual más. Señores, yo no sé, pero de repente Jesús cuando muere en esa cruz, pensó en este momento en el cual yo estoy parado frente a esta cámara. Y no lo digo por mí, lo digo por el mensaje que pueda yo transmitir. Y por el mensaje que se está transmitiendo en este momento también, de las personas que empiezan a compartir esto. Que el mismo Jesús cuando muere, dice, entrego mi vida y lo entrego en un símbolo, lo entrego en un misterio más, para que el que entienda, entienda, para que el que oiga, oiga, para que el comprenda, comprenda. ¿A qué se refiere con esto? Que todo estaba oculto, toda la Biblia es un libro oculto de solamente simbolismos, misterios, pero para que el que entienda, entienda. Y creo yo poder haber entendido un poco de esto. Y hermanos, eh, les digo que si Jesús muere en esa cruz y está tratando de revelar un misterio sexual más, es porque Él nos amó tanto que entregó su vida para que nosotros comprendiéramos en este momento. Y cuando estuviéramos tan perdidos, como está ahora el mundo, como está ahora la sociedad, como está ahora las personas,
buscáramos esa cruz, pero no en una iglesia, arrodillándonos o en el rosario, sino en nuestro cuerpo. Ahí está el templo de Dios. Este es el misterio real. No hay más. La mente, lo de afuera, la tecnología es externo. Este es el verdadero milagro que ocurre y que es la prueba de que Dios nos ha dado el templo, el cuerpo, la sangre, la carne. ¿Cómo vives con este cuerpo? ¿Cómo transmutas este cuerpo? ¿Cómo lo elevas? ¿Cómo te conectas con Dios? Y tal vez podamos preguntarnos, y Denis, ¿por qué revelar esto ahora? Miren, yo, acá siempre me corrigen la postura, em, tuve otro sueño, em, donde se me apareció el apóstol Juan, o el discípulo Juan, el menor, el que escribió el Apocalipsis. Y se me apareció disfrazado de director de cine, qué curioso, las sillas de cine, con con una boina y con unos lentes negros, ¿no? Y yo estaba en el sueño, yo aparecí en el sueño, estaba ahí como que, ¿me entienden? Así. Y de pronto vi que Juan apareció así, miren, con su boina y su silla, no, director de cine parado, ¿no? Y volteaba así. Y me dijo, mirándome a mí, prepárate que ya va a empezar. Juan, prepárate que ya va a empezar. Y en el fondo yo veía unas cosas lúgubres, oscuras, eran como, no sé si bombas o muros destruidos, etcétera, etcétera. Y me dijo, estamos buscando actores. Por eso digo, era director de cine, era como un casting. Estamos buscando actores. Yo decía, pero en el sueño pues yo no entendía nada, ¿no? Y cuando me levanto, siento que me jalan mi nariz, fuertemente, fuerte. Yo me sentí dolor en el sueño. Y este sonido me hicieron. Así me agarraron mi nariz como unas nariceras. No sé si se ve bien ahí, lo veo acá. A ver, director, me dices, ahí se ve. Me jalaron ahí, ¿sí? Ahí jalaron. Entonces yo estaba dormido así. Y me levanté, ¿no? Me habían jalado la nariz. Imagínense yo despertarme con tantas cosas. ¿Y ahora qué digo? Prepárate que ya va a empezar. Estamos buscando actores de cine. Recuerdo algo más. 100 años de soledad, me dijeron. 100 años de soledad, me dijeron. Esa fue otra frase que me dieron. Me parece curioso también porque el estudio creo que se llama Macondo y me hace recordar a 100 años de soledad de Márquez. Em, y luego ya buscando, me doy cuenta que, claro, Juan es el escritor del último libro del último libro de la Biblia, que viene a ser el Apocalipsis. Juan es el escritor del Apocalipsis. Entonces, cuando Juan me dice en el sueño, disfrazado de director de cine, prepárate que ya va a empezar, ¿qué va a empezar? ¿Cuál es su último guión? ¿Cuál es su último libro? El Apocalipsis. Por eso veía cosas retumbando, oscuras, como bombas. Y ojo, eso fue hace casi 2 años y medio. Y a partir de ahí el tema de Israel, Gaza, Irán, Cisjordania, bueno, Ucrania ya venía, pero todo ha ido increciendo. Cada vez hay más tensión. Miren lo que está pasando en Groenlandia. Miren lo que está pasando en la Unión Europea. O sea, son cosas bien fuertes las que están ocurriendo en este momento. De repente en Latinoamérica no lo sentimos tanto. Pero imagínense nosotros de Latinoamérica vivir en Medio Oriente. Ese apocalipsis estuviera pasando en nuestros pies, porque para ellos ya el apocalipsis está pasando. Para nosotros de repente no, eso es como una idea vaga, pero algo que les digo es que estamos viviendo una tercera guerra mundial, de una manera diferente, distinta, no tan clara como la segunda ni primera, pero esta es una tercera guerra mundial de poderes, de países, de estados, de quién manda, quién domina. Miren lo que pasa también con Rusia, con las amenazas de los temas nucleares. ¿Serán los fines de los tiempos? ¿Será el fin de los tiempos? Yo no sé. Yo la verdad no lo sé. Yo solamente soy una persona más, soy un empresario más, estudié biología, sí. Me han gustado estos caminos esotéricos, místicos, pero bueno, quién sabe. De repente, por ahí, me han dado a entender cosas y lo peor es que no solo me lo puedo quedar yo, porque siento que hay una presión de compartirlas. Siento que hay una intención de explicar estos misterios de la sexualidad. Porque, no sé, pero ahora que recuerdo con eso de estamos buscando actores, hay una parte de la Biblia donde se dice, ¿quiénes serán salvados en el Apocalipsis? Hay una frase, ¿quiénes serán salvados en el Apocalipsis? Y se habla
de 144.000, y estos misterios más cabalísticos, esotéricos, numerológicos, termina siendo el sexo. No sé, es que es como si los que practicáramos la verdadera sexualidad seríamos salvados en los últimos tiempos. Yo no sé, pero también hay una frase, lo que decía Jesús: y el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y el nacimiento de nuevo se daba en el sexo. Nuevamente, regresamos a los mismos eh, principios de la Biblia. Pareciera que Dios, de alguna u otra manera, busca que el hombre se reconecte con la sexualidad para darle otra oportunidad, para darle misterios, para darle vida, para darle esperanza. Bueno, eh, al final, pues Jesús pasa por la tierra, muere a los 33 años. Miren, 33 años. ¿Cuántas vértebras tiene la columna vertebral? ¿No son 33? Qué curioso, ¿no? ¿Por qué no fue a los 34, 35, 28, 50? 33 años, 33 vértebras, columna vertebral, levantar la serpiente. Forma de la espalda, serpiente. Forma de la columna, serpiente. Entonces, este capítulo, señores, es simplemente para invitarlos a ver a Jesús de otra manera. Yo cuando veía ahora último las noticias en Irán, cuando destruían iglesias y demás, había muchos símbolos cristianos. Y qué curioso, ¿no? En una iglesia caían las bombas. Y yo decía, pero ahí no estaba Dios, ahí no estaba Jesús. ¿Por qué cayó la bomba ahí a la iglesia? ¿No en la iglesia deben ser protegidas o deben estar bendecidas? Porque, señores, de repente el templo no está afuera. El templo está adentro de nosotros. Este es el verdadero templo. Esto es lo que hay que respetar y cuidar. El templo de nuestro cuerpo. Jesús, cuando muere, ¿qué dice? Antes de morir, dice, el templo será destruido y yo lo levantaré en 3 días. Y la gente le decía, ¿cómo vas a levantar este templo en 3 días? Tú estás loco, 3 días. Ha costado como 30 años hacer y tú vas a hablar en 3 días. ¿Qué templo levantó Jesús en 3 días? ¿No fue que resucitó a los 3 días? ¿De qué templo hablaba? Su cuerpo, su persona. Ese era el verdadero templo para Jesús. No el templo de cemento, el templo del barrio, del distrito. Por eso, por eso decía, me parece curioso que muchos templos en Irán y Medio Oriente terminen destruidos, porque el templo no está afuera. Alabaré, 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 alabaré. ¿Dónde está el templo? Aquí. Aquí hay que dedicar nuestro tiempo. Y sobre todo, en la sexualidad. Aunque parezca mentira, la sexualidad es la puerta del paraíso que nos ha sido oculto, creería yo. Así que, señores, os invito a experimentar eh, y entender y comprender su cuerpo y dejarse guiar también por sueños. Así como yo lo he hecho, déjense guiar, suéltese un poco a la intuición, a las revelaciones, a poder ver más allá. Recuerden lo que decía Jesús: Señor, ¿por qué dice las cosas en parábolas? Todo habla para que el trigo, que el hijo pródigo, que caminar sobre aguas, que el agua en vino. Pues, Señor, cánsate de hablar en parábolas, tú puras parábolas. ¿Qué dijo Jesús? Hablo así para que el que entienda, entienda. Como diciendo, no es para todos, para que el que entienda, entienda. Bien, señores, este ha sido el segundo capítulo de Árbol de Vida y espero más adelante. Antes de eso, sí me estaba olvidando. ¿Se acuerdan que en el sueño me habían jalado la nariz? ¿Sí? ¿Me jalaron la nariz? Creo que lo conté. Eh, claro, la transmutación, el sexo bien hecho que les venía diciendo, tiene que ver con la respiración. Toda sexualidad real, bien hecha, va con esto. Miren, lo voy a ver acá. ¿Sí se ve? ¿Ven? El sonido. Es más, hasta el sonido como una serpiente, ¿no? Y ahí me di cuenta que ocurría la transmutación. ¿Por qué? Porque este deseo erótico de la pelvis deja de estar acá y a nivel fisiológico hay una conexión con el sacro. Entonces, cuando haces esto, tensas el sacro y la respiración de alguna manera jalar el agua del pozo.
jalar agua del pozo, jalar agua del pozo, sacar agua del pozo, vida eterna. Y acá, la tensión que estaba acá, ya no está acá, ahora está acá. Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. La serpiente que empieza a dar vueltas, la serpiente que se levanta, la serpiente que asciende, la serpiente de árbol de vida. Así que espero en los próximos capítulos seguir enseñándoles más principios de la transmutación. Eso ha sido todo el día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias y hasta luego.